cómo hacer el agua florida. Me lo habéis estado pidiendo muchísimo, pero el agua florida, agua de flor, flor, primavera, yo he estado esperando que llegara la primavera para poderte decir cómo se hace este agua. Este agua es un elemento básico para los que practicamos la magia, para los que trabajamos con las energías, por su capacidad para eliminar la energía negativa, atraer la protección y atraer la buena fortuna y atraer el éxito. Así que te voy a decir cómo voy a hacer este agua florida. Yo voy a utilizar plantas naturales, pero de las plantas que te voy a decir, si no las tienes o no las encuentras naturales, las mismas las puedes encontrar secas y se hace de igual manera. Entre las que le voy a poner va a ser en lavanda y azahar, porque tienen la flor, y hacer agua florida, agua de flores, pues quiero que lleve alguna flor. Yo le voy a poner azahar porque es la flor que simboliza los sentimientos, el amor y la amistad. Su aroma aporta armonía, propicia las relaciones y armoniza los sentimientos. También le voy a poner lavanda porque su flor es una de las más mágicas y atractivas que existen. Aporta equilibrio mental, aparta los malos pensamientos y los temores. Y además favorece la felicidad, el amor y la paz interior. Así que si no la tienes fresca, se la pones seca, pero debe llevar lavanda. También le vamos a poner hierba luisa o hierba de limón porque te libera de las energías negativas y de los espíritus malignos. También le pondremos hierbabuena. Si no tienes hierbabuena lo puedes cambiar por menta porque atrae el dinero, el deseo sexual, es limpiadora y protectora. Entonces, de las frescas, estas. Y luego, ya de las que tenemos secas, le voy a poner nuez moscada, que atrae la suerte, el dinero y la buena salud. También le voy a poner canela en rama, que aporta espiritualidad, éxito, poder, poderes psíquicos, deseo sexual, amor y además también es protectora. También le vamos a poner clavo de especia, que es limpiador, protector y además también atrae el dinero y el amor. Es decir, le vamos a poner 7 tipos de plantas, de hierbas, de flores diferentes. 7 porque 7 es el número de la suerte, 7 es el número de las brujas, 7 el número de colores del arco iris, los 7 arcángeles, o sea, el 7 es el número más mágico. Así que le ponemos 7 tipos de hierbas diferentes. Si no las tienes frescas, se las puedes poner todas secas, eso queda a tu elección. También vamos a usar alcohol de 96, del que puedes encontrar en un supermercado, en la farmacia, y también agua de lluvia. Si tienes agua de lluvia, muchísimo mejor. Si no, pues agua mineral o agua de manantial. Vas a necesitar un frasco donde hacer el agua florida y un poco de incienso. Así que te voy a decir cómo lo vamos a hacer y luego cuando esté hecha te digo cómo la puedes usar. El primer paso, el recipiente que vayas a usar para hacer el agua florida, primero lo lavas con agua y sal, que quede bien limpio de cualquier energía de las personas que lo hayan podido tocar. Y una vez que lo hayas limpiado, lo impregnas con el humo del incienso que estés quemando. Incienso puede ser un incienso de cualquiera de las hierbas que le vamos a poner, en este caso es de canela. Bueno, lo limpias bien, que se impregne bien todo el frasco por dentro. Y ahora pasamos a ponerle los ingredientes. Para la cantidad que voy a hacer, que es una capacidad de 1 litro, que le voy a poner medio litro de alcohol y medio litro de agua, voy a usar 3 ramas de canela. Las troceas, no mucho, poco. Tres ramas de canela. Nuez moscada yo le voy a poner la nuez entera, pero si no tienes la nuez entera, pues le podrías poner 3 cucharadas, si es nuez moscada molida, 3 cucharadas. Yo le voy a poner las 3 enteras. Para esta cantidad de clavos de olor, yo le voy a poner 11, que también es un número muy espiritual. 2, 3 y 11. Mientras que la estés haciendo, tienes que tener puesta la conciencia en todo lo que tú quieres que te aporte
este agua florida. Y como verás, tanto le aplicamos la numerología como la energía de cada una de las plantas que le ponemos. En lavanda voy a tomar un ramillete que tenga 7 flores. 3, 4, 5, 6, 7. Que no tienes la lavanda fresca así sembrada, la tienes seca, pues serían 7 cucharadas lo que le tendrías que poner de lavanda. Cuando vayas a tomar alguna planta de la naturaleza, pues hay que pedirle permiso a la Madre Tierra de que vamos a tomar esas plantas pues para el trabajo que vamos a hacer, y se lo tenemos que agradecer. Cada uno con sus palabras y a su manera, y transmitiendo la energía pues como le llame su intuición. Es así. Huele de maravilla. Tengo un aroma aquí que ojalá se pudiera transmitir todo este aroma a través de la cámara. El azahar están recogidas esta mañana. El azahar pues prácticamente le voy a poner bastante azahar, y lo que le podríamos poner también las hojas del naranjo o del limonero, en este caso son de naranjo, pero yo solamente le voy a poner las flores de azahar. Así que hazte de un buen ramo. Igualmente, si el azahar pues lo encuentras seco, serían pues sus 7 cucharadas de azahar. La medida que yo he tomado para el azahar, he tomado del árbol unas 7 ramas de este tamaño, y las flores de azahar que hay en cada una de esas ramas es las que yo le he puesto. Aún así no me deshago de las hojas del naranjo porque se pueden seguir usando en la magia. Así que yo estas hojas ahora las pondré a secar, porque más adelante con estas hojas también haré incienso, polvos y otro tipo de preparados mágicos. Del naranjo es que se puede usar prácticamente todo. La naranja, bueno, ya viste que ya hice un hechizo con la naranja, que aquí en la tarjeta de información te lo dejo para que lo veas, un hechizo para atraer la suerte. Se pueden usar las hojas, las ramas, la corteza del árbol. Del naranjo prácticamente se usa todo en la magia. Así que yo estas hojas me las reservo. Pues más o menos está ahí todo. Y seguimos. Ahora le voy a poner hierbabuena. Más o menos un ramillete así, todo entero es lo que le ponemos. En todo momento intenta sentir la energía de cada una de las plantas, de las hierbas que le vas poniendo. Y ya por último le vamos a poner la hierba luisa o hierba de limón, que también huele de maravilla. Igualmente con un ramillete, qué maravilla, más o menos así. Bueno, el olor es ideal ya, así, solo con todas estas hierbas tan mágicas, tan maravillosas que le hemos puesto. Bueno, pues ahora lo que le voy a poner va a ser el alcohol, y controla que más o menos lo llenes hasta la mitad. El recipiente donde lo estés haciendo, más o menos hasta la mitad. Pues medio litro de alcohol más o menos es lo que lleva. Y ahora la misma cantidad de alcohol se la ponemos de agua y se la vas echando muy poquito a poco. Pues ya está, ahora ya lo tapas. Intenta que el frasco, el bote donde lo hagas, sea hermético. Eso sí, el frasco, el recipiente donde vayas a hacer el agua florida debe ser o de cristal, o de barro, o metálico, y que cierre de manera hermética, nunca de plástico. Bueno, pues una vez que ya tienes tu frasco lleno, lo agitas, lo mueves un poco para que el alcohol y el agua con todas las plantas pues se vaya mezclando.
y lo debes dejar así, cerrado en un sitio oscuro y fresco durante un ciclo lunar completo, es decir, aproximadamente entre 28 y 29 días. Todos los días, o casi todos los días, cada vez que puedas o te acuerdes, lo mueves un poco, pues para que todas las propiedades que vayan soltando las plantas pues se integren entre sí. De hecho, según vayan pasando los días y las plantas vayan impregnándose pues de todo ese agua y el alcohol que tienen, pues todo reducirá un poquito. De hecho, a esta misma cantidad, cuando reduzca un poco, durante estos 28 días le puedes agregar un poco más de alcohol y un poco más de agua. Es decir, siempre la misma cantidad de alcohol que de agua. Igualmente, lo sigues agitando y una vez que hayan pasado los 28 días, ese ciclo lunar completo, pues lo cuelas, lo echas en un frasco y ahora te voy a decir cómo puedes usar el agua florida. La puedes usar para limpiar tus amuletos, digamos que tiene el mismo efecto que el agua y azar que limpia, pero además le va a aportar ese éxito y esa fortuna para que venga a tu vida. Con el agua florida limpiamos las herramientas mágicas, limpiamos todo lo que ponemos sobre nuestro altar, limpiamos el altar, limpiamos cuando pulverizamos, limpiamos una estancia, nos limpiamos a nosotros mismos, es decir, puedes poner incluso en el agua del baño, puedes poner un chorrito de agua florida y te vas limpiando y te vas purificando, a la vez que te vas llenando tu energía para que atraiga ese éxito y esa buena fortuna. Puedes ponerlo en el cubo con el que limpias el piso, el suelo de tu casa o de tu negocio. Puedes poner un chorro de agua florida más 7 puñados de sal para limpiar la energía de una estancia, la energía de una casa, la energía de un negocio. Y ya no solo que limpia, sino que también este agua pues te aporta ese éxito, esa suerte. Otra manera de usar este agua es cuando sentimos que estamos muy pesados, que tenemos ahí una carga que nos impide seguir hacia adelante, pues por tantas preocupaciones y tantos problemas como pues solemos tener. Pues una manera de usarla es por las noches, cuando te vas a la cama, te pones unas gotas en la planta de los pies, en la palma de las manos, en el plexo solar y en el chakra corona. Cuando duermes te vas liberando, te vas limpiando y por la mañana cuando te levantas ya estás con esa predisposición para conseguir el éxito en lo que te propongas. Incluso cuando en tu casa hay una visita que te ha dejado ahí una carga, una energía pesada, cuando se vaya pulverizas y ya está el ambiente limpio y predispuesto para que seas feliz. Ten en cuenta todas las propiedades que aportan cada una de las hierbas que le hemos puesto, pues todas esas propiedades están aquí concentradas. Bueno, otra cosa también te quería decir. Según vayas gastando el agua florida, todas esas plantas, todas esas hierbas que quedan aquí dentro, no las vayas a tirar. Es decir, todas las puedes dejar ahí y le sigues echando un poco más de alcohol y un poco más de agua, siempre en la misma medida de agua y de alcohol, y sigues macerando otra vez ese ciclo lunar completo. Es decir, esa operación de llenar el recipiente y aprovechar todas las plantas que le has puesto la puedes hacer hasta 3 veces, que con todas estas plantas, todas estas hierbas que le hemos puesto, imagínate cuánta cantidad de agua florida tienes. Bueno, pues yo espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, ya sabes, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo. Un beso.